¿Qué puede hacer que un hombre que juró nunca ser padre termine llorando frente a toda una escuela, rogando ser llamado papá? En Puerto Vallarta, un millonario de 33 años vivía encerrado en una mansión tan grande como vacía, hasta que una empleada llegó con su hijo de 7 años y destrozó las murallas que él había construido alrededor de su corazón. Quédate hasta el final y descubre cómo pueden cambiar las vidas a través del amor. Sus columnas blancas reflejando el sol del Pacífico y sus amplios ventanales que mostraban un interior impecable. Pero dentro de aquellas paredes perfectas no había risas, no había voces cálidas, solo el eco de pasos solitarios sobre pisos de mármol pulido. Javier caminaba cada mañana por ese laberinto de habitaciones vacías, vestido con trajes elegantes que nadie admiraba, bebiendo café en una terraza diseñada para 20 personas, pero ocupada solo por él. A sus 33 años, había construido un imperio de propiedades y negocios en toda la costa, pero su hogar seguía siendo el lugar más frío de todos. Los empleados entraban y salían en silencio, cumplían sus tareas sin levantar la mirada, porque así lo prefería el patrón. Nadie sabía que detrás de esa frialdad vivía un niño que nunca sanó, un niño que creció esperando un abrazo que jamás llegó. Javier recordaba con nitidez cada vez que su padre eligió una junta de negocios sobre una función escolar, cada vez que lo hizo sentir que su presencia era una molestia, una distracción del verdadero propósito de un hombre exitoso. Por eso, una tarde lluviosa de su adolescencia, mientras observaba a otros chicos reír con sus padres en el malecón, tomó una decisión que marcaría toda su vida adulta. Se juró a sí mismo, con la determinación propia de quien carga una herida profunda, que nunca repetiría ese ciclo de abandono emocional. No traería hijos al mundo para hacerlos sufrir lo que él sufrió, para convertirse en la misma sombra ausente que fue su padre. Mejor vivir solo, pensaba, mejor construir muros tan altos que nadie pudiera acercarse lo suficiente para lastimarlo o para que él lastimara a alguien más. Con los años, esa promesa se convirtió en su identidad, en el escudo con el que rechazaba cualquier relación que pudiera llevar a algo permanente. Las mujeres llegaban atraídas por su éxito y su porte distinguido, pero se iban frustradas al descubrir que Javier Montiel era un hombre incapaz de entregarse, incapaz de imaginar un futuro compartido. Él las dejaba ir sin pestañear, convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que su soledad era un acto de responsabilidad y no de cobardía. Su asistente le había sugerido hace meses contratar una nueva empleada doméstica, alguien que viviera en la casa y mantuviera todo en orden mientras él viajaba constantemente por negocios. Javier aceptó sin darle importancia. Firmó los papeles sin leer los detalles. Solo especificó que buscaba a alguien discreto, eficiente y que no lo molestara con conversaciones innecesarias. Lo último que imaginó fue que esa decisión cambiaría todo. Esa mañana de mayo, mientras revisaba contratos en su escritorio con vista al océano, escuchó el timbre de la entrada principal. Se levantó con fastidio porque la nueva empleada debía llegar hasta las 10 de la mañana y apenas eran las 9:15. Caminó por el pasillo principal, sus zapatos resonando en el silencio absoluto de la casa, y abrió la puerta con una expresión que dejaba claro su descontento. Frente a él apareció una mujer joven de unos 26 años, con el cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo sencilla, vestida con un pantalón de mezclilla y una blusa beige que delataba que no tenía mucho dinero. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de esperanza y nerviosismo, y sostenía con fuerza una mochila gastada mientras intentaba sonreír a pesar de la tensión evidente. Pero lo que captó toda la atención de Javier, lo que lo hizo fruncir el ceño con desaprobación inmediata, fue la pequeña mano que ella sostenía con ternura. A su lado estaba un niño de 7 años, delgado y de mejillas sonrojadas, con el cabello negro revuelto y ojos curiosos, que ya exploraban cada rincón visible de la entrada. El pequeño llevaba una playera roja con un dinosaurio estampado, tenis desgastados y una mochila de superhéroes que parecía contener todos sus tesoros.
Javier sintió cómo su mandíbula se tensaba, cómo el aire parecía volverse más pesado en sus pulmones. «Buenos días, señor Montiel. Soy Leticia Vargas, la nueva empleada», dijo ella con voz suave pero firme, tratando de mantener la compostura, a pesar de que podía leer la molestia en el rostro del hombre frente a ella. «Lamento llegar antes de la hora acordada, pero necesitaba hablar con usted antes de empezar». Javier cruzó los brazos sobre el pecho, su lenguaje corporal dejando claro que no estaba contento con lo que veía, y su tono salió más cortante de lo que pretendía. «La entrevista no mencionó que tuviera un hijo, señorita Vargas. Este trabajo requiere disponibilidad completa y discreción absoluta». Leticia apretó la mano de su hijo, buscando fuerzas en ese contacto, y respondió con una honestidad desesperada que desarmaría a cualquiera menos blindado emocionalmente. «Lo sé, señor, y le pido disculpas por no mencionarlo antes, pero necesito este empleo más de lo que puedo expresar. No tengo con quién dejar a Matías. Su abuela falleció hace 3 meses, y no tengo más familia en Puerto Vallarta. El niño se portará bien, no lo molestará, lo prometo. Solo necesito que me dé una oportunidad». Javier bajó la mirada hacia el pequeño, que lo observaba con una mezcla de timidez y fascinación, como si estuviera frente a un personaje de sus cuentos. El niño no apartaba los ojos de la mansión detrás de él, maravillado por las dimensiones de aquel lugar que debía parecerle un palacio sacado de su imaginación. Por un momento, Javier sintió algo incómodo removerse en su pecho, algo parecido a la compasión, pero lo ahogó con la misma rapidez con que apareció. «Está bien», murmuró finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su propia respuesta. «Puede traer al niño, pero con una condición innegociable». Leticia asintió con rapidez, sus ojos brillando con alivio y gratitud, dispuesta a aceptar cualquier término con tal de mantener ese empleo. «Que no incomode», continuó Javier con voz fría, señalando hacia el interior de la casa. «Esta mansión tiene más de 500 metros cuadrados. Hay espacio suficiente para que el niño esté lejos de mi vista y de mi espacio de trabajo. No quiero escuchar ruidos, no quiero interrupciones, no quiero verlo corriendo por los pasillos cuando estoy concentrado». Leticia tragó saliva, consciente de que estaba pidiendo que su hijo de 7 años se volviera invisible, pero asintió de todos modos porque no tenía alternativa. «Entendido, señor Montiel. Le agradezco infinitamente esta oportunidad. Matías se portará como usted pide, se lo aseguro». Javier se hizo a un lado para dejarlos pasar, observando cómo la mujer y el niño entraban con cuidado, como si pisaran terreno sagrado que no debían profanar. Matías miraba todo con los ojos muy abiertos, susurrando un guau casi inaudible al ver el candelabro de cristal que colgaba en el vestíbulo principal. Por un segundo, los ojos de Javier y del niño se encontraron, y algo en esa mirada inocente lo incomodó de una manera que no supo identificar. Cerró la puerta detrás de ellos, sin saber que acababa de dejar entrar a las 2 personas que demolerían todas sus convicciones. Porque a veces, las decisiones que cambian una vida se toman en menos de 5 minutos. Leticia pasó las primeras horas mostrándole a Matías los rincones donde podía estar sin molestar al patrón. Le explicó en susurros que debía ser un niño muy bueno, muy callado, porque ese trabajo era su última esperanza para salir adelante. El pequeño asentía con seriedad, entendiendo con esa sabiduría prematura que tienen los niños que han visto a sus madres luchar, que esto no era un juego, sino una necesidad vital. Mientras Leticia comenzaba a familiarizarse con la cocina enorme y los electrodomésticos de alta gama que nunca había usado, Matías se sentó en un rincón del comedor con su cuaderno de dibujo, trazando líneas de colores con sus crayones gastados. Javier pasó junto a ellos camino a su oficina, sin dedicarles más que una mirada rápida, pero notó cómo la mujer trabajaba con una eficiencia callada, sin hacer preguntas innecesarias ni buscar conversación. Eso le agradó, porque era exactamente lo que había pedido, pero también notó algo más que no supo cómo procesar. Había una calidez en la forma en que ella organizaba la cocina, como si incluso en un espacio ajeno estuviera creando un pequeño refugio
y eso contrastaba dolorosamente con la frialdad calculada de toda su mansión. En algún momento de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja sobre el Pacífico, Leticia preparó tamales oaxaqueños que llenaron la casa con un aroma que Javier no había sentido en años, un aroma que le recordó vagamente a la cocina de su abuela paterna, la única persona que le mostró afecto en su infancia antes de fallecer cuando él tenía 8 años. Javier salió de su oficina alrededor de las 7 de la tarde, atraído por ese olor que despertaba memorias enterradas, y encontró la mesa del comedor puesta con una sencillez que resultaba extrañamente acogedora. Leticia había preparado la cena sin que él lo pidiera, dejando todo servido antes de retirarse con Matías a las habitaciones del servicio en la planta baja. Pero cuando Javier se sentó solo frente a ese plato humeante, sintió algo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo que casi lo había olvidado. Se sintió incómodo con su propia soledad, consciente por primera vez en años de lo absurdo que resultaba vivir en una casa tan grande sin nadie con quien compartir una simple comida. Comió en silencio, masticando despacio mientras sus pensamientos lo llevaban a lugares que prefería no visitar, y cuando terminó, dejó el plato en el fregadero porque nunca había sido de esos patrones que esperaban que otros limpiaran inmediatamente después de él. Subió a su habitación, se duchó con agua caliente que le relajó los músculos pero no la mente, y se quedó despierto más tiempo del habitual, mirando el techo mientras escuchaba los sonidos nocturnos de la casa. Abajo en las habitaciones del servicio, podía escuchar muy tenuemente la voz de Leticia contándole un cuento a Matías, y ese murmullo suave atravesó las paredes como un recordatorio de todo lo que él había decidido rechazar. Se durmió inquieto, sin entender por qué la presencia de una mujer y un niño en su casa lo había desestabilizado tanto en un solo día. Los siguientes días transcurrieron con una rutina que se estableció rápidamente. Leticia demostraba ser una empleada excepcional, anticipándose a las necesidades de Javier sin necesidad de instrucciones detalladas, manteniendo la casa impecable y preparando comidas que eran infinitamente mejores que los platillos de restaurantes caros que él solía pedir. Matías cumplía su promesa de no molestar, quedándose en los espacios designados, dibujando o leyendo los pocos libros infantiles que tenía en su mochila de superhéroes. Javier los veía de reojo cuando pasaba por los pasillos, notando cómo el niño siempre levantaba la vista con curiosidad cuando él aparecía, pero nunca se acercaba ni decía nada. Había algo en esos ojos oscuros e inocentes que lo perturbaba, una pureza que contrastaba brutalmente con el cinismo que Javier había cultivado durante décadas. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina revisando los planos de un nuevo desarrollo turístico en la costa, escuchó una voz pequeña en el pasillo, la voz de Matías hablando con su madre. «Mami, ¿crees que algún día el señor Javier me deje ver su oficina? Parece que tiene cosas muy interesantes ahí adentro». Javier se tensó, esperando escuchar la respuesta de Leticia, y la voz de ella llegó con esa ternura firme que usan las madres cuando quieren proteger a sus hijos de una decepción. «Mi amor, el señor Javier es un hombre muy ocupado y necesita su espacio tranquilo para trabajar. No debemos molestarlo con nuestras curiosidades. ¿Está bien?». Matías suspiró con esa resignación infantil que parte el alma, y Javier lo escuchó murmurar un «Está bien, mami», antes de que sus pasos se alejaran por el corredor. Por alguna razón que no quiso analizar, Javier sintió una punzada de algo parecido a la culpa, pero la ignoró regresando su atención a los documentos frente a él. Transcurrió otra semana antes de que ocurriera el encuentro que lo cambiaría todo. Era un sábado por la mañana, el único día en que Javier se permitía dormir hasta más tarde y trabajar desde casa en ropa casual, sin la rigidez de los trajes de oficina. Se había levantado alrededor de las 9, preparó café en la máquina expreso de la cocina porque Leticia tenía el día libre para llevar a Matías al mercado municipal, y caminó descalzo hacia su oficina sosteniendo la taza humeante. Abrió la puerta esperando encontrar todo como lo había dejado la noche anterior, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado en el umbral. Matías estaba de pie junto a su escritorio,
con las manos apoyadas en la superficie de madera oscura, completamente absorto contemplando la maquete de ciudad que Javier había construido durante años como pasatiempo solitario. El niño no lo había escuchado entrar, perdido en su propia fascinación, y Javier tuvo unos segundos para observarlo antes de reaccionar. La maquete ocupaba casi 2 metros cuadrados sobre una mesa especial junto a la ventana, representando una ciudad imaginaria, con edificios detallados, calles perfectamente trazadas, parques con árboles miniatura y hasta un pequeño malecón con barcos en el puerto. Javier había invertido cientos de horas en ese proyecto, construyendo cada estructura con una precisión obsesiva, pintando cada detalle con pinceles finísimos, creando un mundo perfecto donde él tenía control absoluto. Pero había algo que faltaba, algo que Matías notó con esa claridad devastadora que solo tienen los niños cuando observan el mundo sin los filtros de los adultos. El pequeño ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con genuina confusión, y murmuró en voz baja una pregunta que no estaba dirigida a nadie en particular. ¿Por qué no hay personas en esta ciudad tan bonita?, preguntó con inocencia pura, tocando suavemente uno de los edificios con la punta de su dedo. Una ciudad sin gente debe sentirse muy sola. Javier sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones, como si esas palabras simples hubieran atravesado todas sus defensas y tocado algo enterrado tan profundo que había olvidado que existía. Se quedó inmóvil, la taza de café temblando ligeramente en su mano, incapaz de procesar por qué la observación de un niño de 7 años lo había golpeado con tanta fuerza. Porque Matías acababa de poner en palabras la verdad que Javier había pasado toda su vida adulta evitando reconocer. Javier carraspeó suavemente para anunciar su presencia, y Matías se volteó con los ojos muy abiertos, el terror pintado en su rostro al darse cuenta de que había entrado donde no debía. El niño retrocedió 2 pasos, tropezando ligeramente con sus propios pies, y sus manos temblaban mientras balbuceaba una disculpa atropellada. «Lo siento mucho, señor Javier. No quería molestar. Yo solo...». La puerta estaba entreabierta, y vi la ciudad y pensé que... «Perdón, no volverá a pasar». Pero Javier no dijo nada durante varios segundos, que se sintieron eternos. Simplemente dejó la taza de café sobre un estante cercano y caminó lentamente hacia la maquete, parándose junto al niño, que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y expectación. Por primera vez desde que Matías había llegado a la mansión, Javier lo observó realmente, notando los detalles que había ignorado por conveniencia. Vio las ojeras sutiles bajo esos ojos curiosos, señal de noches, donde probablemente se preocupaba por cosas que ningún niño de 7 años debería preocuparse. Vio la playera lavada tantas veces que el dinosaurio estampado había perdido color. Vio los tenis con las suelas gastadas que indicaban que eran los únicos que tenía. Y algo dentro de Javier, algo que creía muerto hace mucho tiempo, se removió incómodo en su pecho. «¿Por qué crees que una ciudad sin personas se siente sola?», preguntó Javier finalmente, su voz saliendo más suave de lo que pretendía, sin el tono cortante que usualmente empleaba. Matías parpadeó sorprendido, claramente no esperando que el patrón le hiciera una pregunta real, en lugar de regañarlo por su intromisión. El niño miró nuevamente la maquete, buscando las palabras correctas con esa seriedad adorable que tienen los niños cuando intentan explicar conceptos profundos con su vocabulario limitado. «Bueno, porque una ciudad está hecha para que la gente viva en ella, ¿no?», respondió lentamente señalando los edificios. «Estos lugares tan bonitos necesitan personas que los llenen de risas, de historias, de recuerdos. Sin gente, son solo casas vacías, como cuando mi abuelita se fue al cielo, y su casa quedó tan silenciosa que dolía estar ahí». Javier sintió un nudo formarse en su garganta, esas palabras inocentes resonando en lugares oscuros de su alma que prefería mantener cerrados. Reconocía esa descripción porque era exactamente como se sentía su mansión, como se sentía su vida entera. Había construido todo con perfección obsesiva, pero había olvidado llenarlo de lo único que le daba sentido. Miró la maquete con ojos nuevos,
viendo por primera vez lo que el niño había captado en segundos. «Tienes razón», admitió Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad de su respuesta. «Llevo 5 años construyendo esta ciudad y nunca me detuve a pensar en eso». Matías sonrió entonces, una sonrisa tímida pero genuina que iluminó su rostro entero, y dio un paso cauteloso hacia la maquete, como pidiendo permiso silencioso para acercarse más. Javier asintió levemente, y el niño se inclinó para observar los detalles con una fascinación que era contagiosa. «¿Usted hizo todo esto solo?», preguntó Matías con admiración evidente. «Debe tener muchísima paciencia. Mi mami siempre dice que la paciencia es un regalo de Dios para quienes saben esperar cosas hermosas». Javier esbozó algo parecido a una sonrisa, un gesto que sus músculos faciales casi habían olvidado cómo formar, y se sorprendió al descubrir que no le molestaba la presencia del niño como había anticipado. De hecho, había algo refrescante en su curiosidad sin filtros, en su capacidad de maravillarse con cosas simples que los adultos habían dejado de apreciar. «Sí, lo hice solo», respondió. «Trabajo en esto cuando necesito desconectar del trabajo». Matías asintió como si entendiera perfectamente, aunque probablemente no tenía idea de qué significaba necesitar desconectar, y señaló el pequeño parque con árboles miniatura en el centro de la ciudad. «¿Sabe qué le hace falta a ese parque?», preguntó el niño con entusiasmo creciente. «Columpios, y una fuente, y niños jugando con sus papás». Javier sintió nuevamente esa punzada incómoda, esa sensación de estar siendo confrontado con verdades que prefería ignorar, pero esta vez no la rechazó. En cambio, caminó hacia un armario pequeño al lado de su escritorio y lo abrió, revelando docenas de cajas con figuritas miniatura que había comprado años atrás, pero nunca había usado. Sacó una caja etiquetada como «Personas y Familia» y la colocó sobre la mesa junto a la maquete. Matías jadeó emocionado al ver el contenido. Dentro había pequeñas figuras de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos pintados con detalles minuciosos, esperando darle vida a algún escenario. «¿Quieres ayudarme a colocarlas?», ofreció Javier, las palabras saliendo antes de que pudiera cuestionarse la decisión. Los ojos de Matías brillaron con una alegría tan pura que Javier sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo parecido a la satisfacción de haber hecho feliz a alguien sin esperar nada a cambio. «¿En serio? ¿Puedo?». El niño prácticamente saltaba de emoción. «Prometo tener mucho cuidado. No romperé nada. Se lo juro por Diosito». Javier asintió, y durante la siguiente hora algo extraordinario sucedió en esa oficina que siempre había sido su santuario de soledad. Trabajaron lado a lado, Javier guiando con paciencia, mientras Matías colocaba las figuritas con manos temblorosas por la emoción y la concentración. El niño inventaba historias para cada persona que posicionaba, explicando con lujo de detalles quiénes eran, a qué se dedicaban, cuáles eran sus sueños. «Este señor es don Armando. Tiene una panadería en esa esquina y todas las mañanas regala pan dulce a los niños que van a la escuela», narraba Matías, señalando una figura con delantal. «Y esta señora es doña Carmen, que tiene un puesto de flores, y siempre dice que las flores son abrazos de Dios para alegrar los días tristes». Javier escuchaba cada historia con una atención que lo sorprendía, descubriendo que la imaginación del niño era infinitamente más rica que toda su planificación arquitectónica. Por primera vez en años, se encontró sonriendo genuinamente, no esa sonrisa cortés y vacía que usaba en reuniones de negocios, sino una sonrisa real que nacía de algún lugar profundo que creía clausurado. Cuando colocaron la última figura, una familia de 4 personas en el parque central, Matías dio un paso atrás para admirar el resultado y aplaudió suavemente. «Ahora sí se ve como una ciudad de verdad», declaró con satisfacción. «Ahora tiene alma». Y Javier, mirando esa maquete transformada, se preguntó cuándo había sido la última vez que él mismo se había sentido vivo. Al día siguiente, Javier se sorprendió esperando que Matías apareciera nuevamente por su oficina.
Trabajó en sus reportes financieros con un oído atento a los sonidos de la casa, distinguiendo los pasos ligeros del niño de los pasos más medidos de Leticia. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando ya comenzaba a pensar que quizás Matías había tomado en serio la regla de no molestar, escuchó un toque suave en la puerta entreabierta de su oficina. Era tan tímido que cualquiera lo habría ignorado, pero Javier lo captó perfectamente. «Adelante», dijo sin levantar la vista de su computadora, fingiendo estar más concentrado de lo que realmente estaba. Matías asomó la cabeza con cautela, sus ojos oscuros brillando con esperanza mezclada con timidez, y sostenía algo envuelto en una servilleta de tela. «Señor Javier, mi mami hizo galletas de avena con pasas y me dijo que le trajera algunas porque usted no desayunó bien». El niño entró con pasos cortos, dejando el pequeño paquete sobre el escritorio con cuidado reverente, como si estuviera entregando un tesoro invaluable. Javier miró las galletas caseras, todavía tibias y con ese aroma reconfortante que evocaba hogares llenos de amor, tan diferente de los pasteles gourmet que compraba en cafeterías elegantes. Tomó una y le dio un mordisco, saboreando no solo el dulzor perfecto, sino también el gesto detrás de eso. «Dile a tu mamá que están deliciosas», comentó Javier, y luego agregó casi sin pensar, «¿Ya terminaste de ver la ciudad?». Matías negó con la cabeza enérgicamente, acercándose a la maquete con esa familiaridad que solo un día le había bastado para sentirse cómodo en ese espacio. «No, señor, todavía faltan muchas cosas. Por ejemplo, la escuela no tiene niños jugando en el recreo y el hospital necesita doctores y enfermeras. Y mire, este edificio grande podría ser una biblioteca, pero necesita gente leyendo libros». Javier se levantó de su silla, dejando de lado el trabajo que minutos antes parecía urgente, y se unió al niño junto a la maquete. Abrieron nuevamente las cajas de figuritas y comenzaron a poblar cada rincón de esa ciudad imaginaria. Pero esta vez Javier participaba activamente en las historias, añadiendo detalles que hacían reír a Matías. «¿Y si este doctor se llama Rodrigo y tiene miedo de las inyecciones?», sugirió Javier con un toque de humor que no sabía que poseía. Matías estalló en carcajadas, una risa cristalina que llenó la oficina de una energía que las paredes nunca antes habían conocido. «Un doctor que le tiene miedo a las inyecciones. Eso sí está chistoso, señor Javier, pero seguro es muy valiente para ayudar a los demás aunque tenga miedo». Eso es lo que mi mami dice, que ser valiente no es no tener miedo, sino hacer las cosas correctas aunque el miedo esté ahí. Esas palabras, dichas con la sabiduría prestada de una madre que claramente estaba criando bien a su hijo, resonaron en Javier de una manera inesperada. Pensó en todos los miedos que lo habían paralizado, en cómo había dejado que el terror a repetir el pasado le robara cualquier posibilidad de futuro diferente. Pero no dijo nada, simplemente asintió y continuaron construyendo historias juntos. Los días siguientes establecieron una rutina no hablada, pero mutuamente esperada. Matías aparecía cada mañana después de que Leticia terminara de preparar el desayuno. Tocaba suavemente la puerta de la oficina, y Javier lo recibía con un gesto que cada vez se parecía más a una bienvenida genuina. Trabajaban en la maquete durante 1 hora, a veces más, inventando vidas para cada habitante de esa ciudad que crecía en complejidad y detalle. Javier descubrió que disfrutaba esos momentos más que cualquier junta de negocios, más que cerrar tratos millonarios, más que ver crecer sus cuentas bancarias. Por primera vez en décadas, sentía algo parecido a la paz, a la conexión humana que había jurado no necesitar. La mansión comenzó a transformarse sutilmente. Ya no era solo un espacio de silencio opresivo, sino que ahora tenía momentos de risa, voces que se llamaban de un piso a otro, pasos pequeños que corrían emocionados por los pasillos. Una tarde, mientras Javier revisaba documentos en la sala principal, escuchó a Matías cantando en el jardín una canción infantil sobre maripositas que vuelan libres. Su voz desafinada pero llena de alegría penetró por las ventanas abiertas, y Javier se sorprendió a sí mismo sonriendo mientras escuchaba, su concentración en el trabajo completamente destruida, pero sin importarle en absoluto.
Leticia pasó junto a él cargando ropa limpia y se detuvo al notar la expresión en el rostro del patrón. «Disculpe si Matías está haciendo mucho ruido, señor Montiel. Le diré que baje la voz», ofreció con preocupación evidente. Javier negó con la cabeza, sorprendiéndola con su respuesta. «No, está bien, déjalo. La casa necesita esos sonidos». Leticia lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo parecido a la gratitud mezclada con una emoción que no pudo identificar completamente. Sus ojos color miel se humedecieron ligeramente y asintió en silencio antes de continuar su camino. Javier regresó su atención a los documentos, pero las palabras se volvieron borrosas mientras su mente procesaba lo que acababa de admitir. Había pasado años construyendo muros para mantener el ruido de la vida fuera, y ahora esos mismos ruidos eran lo único que hacía que su casa se sintiera como algo más que una estructura cara y vacía. Esa noche, después de que Leticia acostara a Matías en sus habitaciones, Javier se quedó despierto en su oficina mirando la maquete completamente transformada. Ya no era una ciudad fantasma de edificios perfectos y calles desiertas. Ahora era un lugar vibrante lleno de vidas imaginarias, de historias entretejidas, de posibilidades infinitas. Tocó suavemente una de las figuritas, una familia de 3 personas en el parque, y sintió su corazón latir con una intensidad dolorosa. Por primera vez desde que tomó esa decisión en su adolescencia, Javier Montiel se permitió pensar en lo impensable. Se permitió imaginar cómo sería tener a alguien que lo esperara en casa, alguien que se emocionara al verlo llegar, alguien para quien su presencia no fuera una obligación, sino un regalo. Pensó en Matías, en cómo el niño lo miraba con admiración sin pedir nada a cambio, en cómo su risa había llenado espacios que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Y pensó en Leticia, en la ternura con la que trataba a su hijo, en la dignidad con la que enfrentaba sus dificultades, en la luz que irradiaba incluso en las circunstancias más difíciles. Cerró los ojos, respirando profundo, tratando de calmar el tumulto de emociones que amenazaba con desbordarlo. Porque Javier empezaba a entender que las murallas que construyó para protegerse se habían convertido en la prisión que lo mantenía solo. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos en la dinámica de la mansión. Javier comenzó a salir más temprano de su oficina para coincidir con la hora de la comida, sentándose a la mesa que Leticia preparaba con cuidado cada día. Al principio lo hacía con la excusa de necesitar un descanso del trabajo, pero pronto dejó de inventar razones y simplemente apareció porque quería estar ahí. Observaba cómo Leticia interactuaba con Matías durante las comidas, la paciencia infinita con que le enseñaba modales sin ser dura, la forma en que convertía cada momento en una oportunidad para transmitir valores y amor. Había una gracia natural en sus movimientos, una calidez genuina en su sonrisa que iluminaba incluso los días más grises de Puerto Vallarta. Javier se sorprendía prestando atención a detalles pequeños, cómo se recogía el cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada cocinando, cómo tarareaba canciones suaves mientras limpiaba, cómo sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando reía ante las ocurrencias de su hijo. Nunca había conocido a alguien que encontrara tanta alegría en cosas tan simples, que irradiara esperanza a pesar de las dificultades obvias que enfrentaba como madre soltera sin recursos. Una tarde lluviosa, mientras el cielo se oscurecía sobre el Pacífico, Javier bajó a la cocina buscando café y encontró a Leticia preparando atole de vainilla. Ella se sobresaltó ligeramente al verlo, todavía no acostumbrada a que el patrón frecuentara tanto la cocina, y le ofreció una taza con timidez. «Está refrescando mucho con la lluvia, señor Montiel. El atole calienta el alma en días como este». Javier aceptó la taza, sus dedos rozando accidentalmente los de ella durante el intercambio, y ambos sintieron una chispa eléctrica que los hizo retroceder sutilmente. Él tomó un sorbo del líquido caliente y dulce, saboreando no solo el atole, sino también la sensación de estar compartiendo algo íntimo en la penumbra acogedora de la cocina. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó,
genuinamente curioso por conocerla más allá de su rol como empleada. Leticia sonrió con nostalgia, apoyándose contra la barra mientras miraba por la ventana las gotas golpear el cristal. Mi abuela me enseñó todo desde niña. Decía que cocinar con amor era una forma de orar, de agradecer a Dios por los alimentos y bendecir a quienes los iban a comer. Cada platillo lleva un poquito de mi corazón. Javier sintió su pecho comprimirse ante esas palabras tan sinceras, tan diferentes del mundo transaccional en el que había vivido toda su vida adulta. «Tu hijo tiene suerte de tenerte», murmuró, y luego agregó algo que lo sorprendió incluso a él. «Y yo también». Leticia levantó la mirada hacia él, sus ojos color miel brillando con una emoción que no supo nombrar, y por un momento el silencio entre ellos se llenó de todo lo que no podían decir. Había una distancia social enorme separándolos, una brecha que parecía imposible de cruzar, pero en ese instante ambos sintieron algo profundo conectándolos más allá de títulos y circunstancias. Ella rompió el contacto visual primero, regresando su atención al atole con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Gracias, señor Montiel. Sus palabras significan mucho para mí». Javier terminó su bebida en silencio, consciente de que algo había cambiado irrevocablemente dentro de él, pero sin saber todavía qué hacer con ese conocimiento. Subió a su oficina con el corazón latiendo más rápido de lo normal, preguntándose cuándo exactamente Leticia había dejado de ser simplemente su empleada para convertirse en alguien cuya presencia esperaba con anticipación. Los días se convirtieron en semanas, y Javier se descubrió buscando excusas para interactuar con ella. Preguntaba su opinión sobre detalles insignificantes de la casa. Se ofrecía a ayudar con tareas que claramente no necesitaban su intervención. Se quedaba conversando en la cocina mucho más tiempo del necesario. Leticia, por su parte, comenzó a ver más allá de la fachada fría del millonario solitario. Notaba cómo se suavizaba cuando estaba con Matías, cómo sus ojos se iluminaban ante las pequeñas alegrías que antes ignoraba, cómo luchaba contra años de condicionamiento para permitirse sentir. Una noche, después de acostar a Matías, ella se quedó en la terraza mirando las estrellas sobre la bahía, y Javier apareció con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaron en silencio durante varios minutos, escuchando las olas romper en la playa cercana, compartiendo una paz que ninguno había experimentado con otra persona. «¿Alguna vez te arrepientes de tus decisiones?», preguntó Javier de repente, su voz apenas audible sobre el sonido del mar. Leticia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder con honestidad característica. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado caminos diferentes. Pero luego miro a Matías y sé que cada decisión, incluso las dolorosas, me trajeron hasta él. Y eso hace que todo valga la pena». Javier asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de ese amor incondicional que nunca había experimentado ni dado. «Yo pasé toda mi vida evitando conexiones porque tenía miedo de fallar, de repetir los errores de mi padre. Pero ahora me pregunto si el error más grande fue no intentarlo nunca». Leticia giró para mirarlo directamente, y en sus ojos había compasión mezclada con algo más profundo, algo que hacía que el corazón de Javier se acelerara peligrosamente. «Nunca es tarde para elegir un camino diferente, señor Montiel. Dios siempre nos da nuevas oportunidades de amar y ser amados». Sus manos se encontraron sobre el reposabrazos entre ellos, un contacto suave pero cargado de significado, y ninguno se apartó. Permanecieron así hasta que el frío de la noche los obligó a entrar, ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible, pero ninguno dispuesto a retroceder. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Amor transforma». Los 3 habían formado una rutina que se sentía natural como respirar. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes que Leticia preparaba mientras Matías dibujaba en la mesa del comedor. Javier bajaba cada vez más temprano, abandonando su antigua costumbre de desayunar solo en su habitación, y se unía a ellos con una sonrisa que ya no tenía que forzar.
Conversaban sobre planes del día, sobre los sueños de Matías de convertirse en arquitecto como el señor Javier, sobre recetas nuevas que Leticia quería probar. Parecían una familia de verdad, y esa realización golpeaba a Javier con fuerza cada mañana. Después del desayuno, mientras Leticia atendía las tareas del hogar, Javier y Matías trabajaban en la maquete que ya había crecido hasta ocupar casi toda la pared de la oficina. Habían añadido un estadio de fútbol, una feria con juegos mecánicos, hasta una pequeña playa con sombrillas de colores. Cada adición venía acompañada de historias elaboradas, de personajes con vidas completas, de conexiones que entretejían toda la ciudad en una red de relaciones humanas. Una mañana de sábado, mientras colocaban bancas nuevas en el parque central, Matías dejó escapar algo que hizo que el tiempo se detuviera para Javier. «Tío Javier, ¿crees que algún día podamos construir una ciudad de verdad juntos? Cuando sea grande, quiero ser arquitecto como tú». El niño lo había dicho con tanta naturalidad que claramente no dimensionaba el impacto de sus palabras, pero Javier sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. «Tío Javier». Nadie lo había llamado así nunca. Nadie le había dado un título que implicara pertenencia, familia, vínculo afectivo. Su primer instinto fue corregirlo, establecer la distancia apropiada entre patrón y el hijo de la empleada. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque la verdad era que le gustaba cómo sonaba. Le gustaba la calidez implícita en ese apelativo. Le gustaba ser alguien importante en la vida de ese niño. «Claro que sí, campeón», respondió finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. «Construiremos las ciudades más increíbles que México haya visto». Matías sonrió con una alegría tan pura que Javier tuvo que parpadear rápido para controlar la humedad repentina en sus ojos. A partir de ese día, Matías lo llamó tío Javier constantemente, y cada vez que lo hacía algo dentro del millonario se derretía un poco más. Pero junto con esa calidez creciente, también llegaba el miedo, ese viejo compañero que nunca lo abandonaba por completo. Por las noches, después de que Leticia y Matías se retiraran a sus habitaciones, Javier se quedaba despierto luchando con demonios internos que lo atormentaban. ¿Qué pasaría si se permitía amar a ese niño y luego fallaba como su padre había fallado? ¿Qué pasaría si sus genes incluían esa incapacidad para la ternura, esa frialdad que había marcado su infancia? ¿Y si terminaba lastimando exactamente a las personas que más se habían acercado a su corazón endurecido? Una madrugada, incapaz de dormir, bajó silenciosamente a la cocina por agua y encontró a Leticia sentada a oscuras en la mesa, con una taza de té de tila entre sus manos. Ella se sobresaltó al verlo, pero le ofreció una sonrisa cansada, que indicaba que tampoco había podido conciliar el sueño. «¿También tienes insomnio?», preguntó Javier sentándose frente a ella sin pedir permiso, una familiaridad que ya se había instalado entre ellos. Leticia asintió, tomando un sorbo lento de su té antes de responder con esa honestidad que la caracterizaba. «A veces me preocupo por el futuro de Matías, por si estoy haciendo lo suficiente, por si él estará bien cuando crezca sin una figura paterna». Javier sintió una punzada en el pecho, reconociendo demasiado bien ese miedo en los ojos de ella. «Estás haciendo un trabajo extraordinario con él. Matías es el niño más especial que he conocido, lleno de bondad y creatividad. Eso es todo gracias a ti». Leticia lo miró con gratitud, sus ojos brillando en la penumbra de la cocina iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. «Él te adora, ¿sabes? No deja de hablar de ti, de las cosas que aprende contigo, de cómo lo haces sentir importante. Gracias por ser tan bueno con mi hijo, señor Montiel». Javier tragó saliva, sintiendo las murallas que había construido durante décadas comenzar a resquebrajarse peligrosamente. «Javier, puedes llamarme Javier, y no tienes que agradecerme. Ustedes me han dado más de lo que imaginan». Leticia extendió su mano sobre la mesa, y Javier la tomó sin pensarlo, sus dedos entrelazándose con una naturalidad que desafiaba toda lógica social. Pero el miedo no desapareció, solo se intensificó conforme pasaban los días. Javier se descubrió observando a Matías
con una mezcla de ternura y terror, preguntándose qué tan profundo debía permitir que ese amor creciera antes de que se volviera peligroso. Una tarde, cuando el niño corrió a abrazarlo emocionado porque había sacado 10 en su examen de matemáticas, Javier sintió el pánico apoderarse de él. Se quedó rígido durante el abrazo, sus brazos tardando demasiado en responder, y vio la confusión asomar en los ojos de Matías. Esa noche, mientras cenaban los tres juntos como se había vuelto costumbre, Javier estuvo callado y distante, luchando internamente con emociones que no sabía cómo manejar. Leticia lo notó, su mirada preocupada siguiéndolo cuando se retiró temprano a su habitación con una excusa débil sobre trabajo pendiente. Se encerró en su oficina, mirando la ciudad en miniatura que había construido con Matías, y sintió las lágrimas amenazar con caer por primera vez en años. Amaba a ese niño, estaba enamorado de esa mujer, y esa verdad lo aterrorizaba más que cualquier fracaso empresarial, porque esta vez no se trataba de dinero o propiedades. Esta vez se trataba de su corazón, y no sabía si sería capaz de protegerlo o si terminaría destruyendo todo lo que más amaba. La vida continuó con su ritmo establecido durante las siguientes semanas. Javier trataba de mantener cierta distancia emocional, pero era una batalla perdida cuando Matías lo buscaba cada mañana con esa sonrisa que iluminaba todo a su paso. El niño había comenzado a contarle sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las maestras que le caían bien y las que no. Una tarde de mediados de junio, mientras trabajaban en la maquete, Matías mencionó algo que Javier escuchó a medias, demasiado concentrado en un reporte financiero urgente. «Tío Javier, el viernes es el festival del Día del Padre en mi escuela. Van a ir todos los papás y van a hacer actividades juntos». Javier apenas levantó la vista, asintiendo distraídamente mientras tecleaba cifras en su computadora portátil. «Qué bien, campeón. Seguro será muy divertido». Matías se quedó callado después de eso, sus pequeñas manos dejando de manipular las figuritas, pero Javier no notó el cambio en su energía. Estaba demasiado absorto, cerrando un trato importante con inversionistas japoneses que no podía esperar. El viernes llegó con un cielo despejado y brillante sobre Puerto Vallarta. Javier se levantó temprano porque tenía una videoconferencia internacional programada para las 8 de la mañana que duraría varias horas. Desayunó rápido y se encerró en su oficina sin notar que Matías bajaba vestido con su mejor ropa. Una camisa blanca que Leticia había planchado con esmero y pantalones oscuros que solo usaba en ocasiones especiales. El niño apenas tocó su desayuno, empujando los huevos revueltos de un lado a otro del plato con el tenedor. «Mijo, tienes que comer bien para tener energía en la escuela», lo animó Leticia, acariciando su cabello con ternura. Matías levantó la mirada hacia ella, sus ojos oscuros cargados de una tristeza que partía el alma. «Mami, ¿crees que algún día tendré un papá como los otros niños?» Leticia sintió un nudo formarse en su garganta, sin saber qué responder a esa pregunta que la había perseguido desde que su hijo era lo suficientemente grande para notar la ausencia. Lo abrazó fuerte contra su pecho, besando su frente. «Eres el niño más amado del mundo, mi cielo. Y Dios tiene planes perfectos para nosotros, aunque a veces no los entendamos todavía». Matías asintió sin convicción. Terminó forzadamente su desayuno y tomó su mochila con pasos lentos. Leticia lo llevó a la escuela en autobús como cada día, despidiéndose con besos extras y palabras de aliento que trataban de llenar el vacío que ambos sabían que existía. Regresó a la mansión con el corazón pesado, limpiando mecánicamente mientras pensaba en su hijo sentado solo en un salón lleno de niños acompañados por sus padres. Javier salió de su oficina alrededor de las 3 de la tarde, estirando los músculos entumecidos después de horas frente a la pantalla. La casa estaba extrañamente silenciosa, más de lo usual. «¿Dónde está Matías?», preguntó al encontrar a Leticia preparando la merienda en la cocina. Ella lo miró con ojos cansados que ocultaban una decepción que no expresó con palabras. «En la escuela todavía. Hoy era el festival del Día del Padre. Regresará en una hora más o menos».
La realidad golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. El festival del Día del Padre. Matías se lo había mencionado días atrás y él ni siquiera había prestado atención, demasiado ocupado con sus negocios como para recordar algo que claramente era importante para el niño. Sintió las piernas débiles, apoyándose contra el marco de la puerta mientras procesaba lo que había hecho. Había repetido exactamente el comportamiento de su padre, eligiendo el trabajo sobre un niño que confiaba en él, ignorando una necesidad emocional por perseguir ganancias financieras. «Yo no recordé», murmuró, más para sí mismo que para Leticia. «Él me lo dijo, y yo no escuché». Leticia limpió sus manos en el delantal, su expresión una mezcla de comprensión y dolor. «Matías entiende que usted es un hombre ocupado, señor Montiel. No se preocupe». Pero Javier sí se preocupaba, porque por primera vez en su vida adulta, entendía el daño que causa la indiferencia disfrazada de responsabilidad laboral. Subió corriendo a su habitación, se cambió rápidamente a ropa casual y bajó las escaleras de 2 en 2. «¿A qué escuela va Matías?», preguntó con urgencia. Leticia le dio la dirección, confundida por la prisa repentina del patrón. Javier tomó las llaves de su auto, un vehículo de lujo que rara vez manejaba él mismo, y salió disparado hacia la escuela primaria al otro lado de la ciudad. El tráfico de Puerto Vallarta a esa hora era denso. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cada auto lento frente a él como un obstáculo personal. Llegó a la escuela cuando el festival estaba terminando. Se estacionó de manera descuidada y corrió hacia el patio principal, buscando desesperadamente entre el mar de padres e hijos. Escuchó risas, vio abrazos, observó fotografías siendo tomadas de recuerdos felices que durarían toda una vida. Y entonces lo vio. Matías estaba sentado solo en una banca bajo un árbol de bugambilias, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Su camisa blanca, tan cuidadosamente planchada, ahora tenía una mancha de jugo, probablemente de alguna actividad en la que participó sin entusiasmo. No lloraba, pero su postura hablaba de una derrota silenciosa, y en ese momento Javier sintió su corazón romperse de una manera que todo el dinero del mundo no podría reparar. Javier se quedó paralizado observando a Matías desde la distancia, incapaz de moverse mientras una oleada de memorias lo golpeaba sin piedad. Se vio a sí mismo a los 8 años, sentado exactamente de la misma manera en una ceremonia escolar donde todos los padres habían acudido menos el suyo. Recordó cómo fingió no importarle cuando la maestra preguntó dónde estaba su papá, cómo mintió diciendo que tenía un viaje de negocios importante, cómo corrió al baño después para llorar en silencio donde nadie pudiera verlo. Recordó llegar a casa esa tarde y encontrar a su padre en la oficina, revisando documentos como si nada hubiera pasado. Cuando le reclamó entre lágrimas por qué no había ido, su padre ni siquiera levantó la vista de los papeles. Le dijo con voz fría que un hombre de verdad entiende que el trabajo es lo primero, que los sentimientos son debilidades que los exitosos no pueden permitirse. En ese momento, algo dentro del pequeño Javier se había roto para siempre, o al menos eso creía hasta ahora, hasta que vio a Matías sufriendo exactamente el mismo abandono que lo marcó de por vida. Antes de que pudiera procesarlo completamente, sus piernas se movieron solas. Caminó hacia el niño con pasos rápidos, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Matías levantó la vista al escuchar pisadas acercándose, y sus ojos se abrieron con sorpresa total al reconocer a Javier frente a él. «¿Tío Javier?», susurró incrédulo, como si pensara que estaba imaginando cosas. «¿Qué haces aquí?». Javier se arrodilló para quedar a la altura del niño, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que Matías nunca había visto en él. «Vine porque debí estar aquí desde el principio. Lo siento mucho, campeón. Lo siento tanto». Las palabras salieron cargadas de una emoción genuina que hizo que los ojos de Matías se llenaran de lágrimas contenidas durante horas. El niño se lanzó a sus brazos sin pensarlo, abrazándolo con una fuerza desesperada, y finalmente dejó salir el llanto que había reprimido todo el día.
Todos los niños tenían a sus papás menos yo, sollozó contra el hombro de Javier. Me sentí tan solo, tío Javier, tan solo. Javier lo apretó contra su pecho, sus propias lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Acarició el cabello del niño con ternura infinita, meciendo suavemente, mientras murmuraba disculpas y promesas. Varios padres y maestros los observaban con curiosidad, pero a Javier no le importó en absoluto lo que pensaran. Solo importaba ese niño en sus brazos, ese niño que había llegado a amar más profundamente de lo que creyó posible amar a alguien. Se quedaron así durante varios minutos, hasta que el llanto de Matías se calmó y se convirtió en hipidos ocasionales. Javier se separó ligeramente para poder mirarlo a la cara, limpiando sus lágrimas con los pulgares. Escúchame bien, Matías. Cometí un error terrible al no venir hoy, pero te prometo que nunca más volveré a fallarte así. Matías asintió, sus ojos rojizos pero brillando con esperanza renovada. ¿De verdad? Javier sonrió a través de sus propias lágrimas, asintiendo con firmeza. De verdad, porque tú eres lo más importante que me ha pasado en la vida, campeón. Esa noche, después de llevar a Matías de regreso a casa y verlo caer dormido exhausto emocionalmente, Javier se quedó solo en su oficina con la puerta cerrada. Caminó lentamente hacia la maquete de la ciudad, ahora iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Observó cada detalle que habían construido juntos durante semanas, cada historia que habían inventado, cada momento de conexión que lo había transformado sin que se diera cuenta. Y entonces vio algo que lo dejó sin respiración. En el parque central, junto a la familia de 3 que habían colocado semanas atrás, había una nueva adición que no recordaba haber puesto. Se acercó más, entornando los ojos en la penumbra, y reconoció las 3 figuritas. Era Leticia, Matías y él mismo. Matías debió haberlas colocado en algún momento reciente, creando su propia familia imaginaria en esa ciudad de sueños. Los había puesto juntos, sonriendo, como si ya fueran lo que secretamente deseaba que fueran. Javier tomó la miniatura que lo representaba con manos temblorosas, observando cómo el niño lo había integrado en su mundo con una naturalidad hermosa. Las lágrimas que había contenido toda la tarde finalmente se desbordaron sin control. Lloró por el niño que fue y nunca sanó, por los años desperdiciados construyendo muros en lugar de puentes, por el miedo que casi le hace perder lo único real que había tenido en décadas. Lloró por Matías y su inocencia, por Leticia y su fortaleza, por la familia que habían formado sin planearlo. Pero también lloró de alivio, porque finalmente entendía lo que debía hacer. El ciclo que lo había aprisionado toda su vida podía romperse. No estaba destinado a repetir los errores de su padre. Podía elegir diferente, podía ser diferente. Podía ser el hombre que ese niño merecía, el hombre que esa mujer inspiraba, el hombre que siempre quiso ser pero nunca se atrevió. Se quedó ahí hasta el amanecer, sosteniendo esas figuritas en sus manos, tomando la decisión más importante de su vida. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de naranja y rosa sobre el Pacífico, Javier Montiel supo exactamente qué hacer. Porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con un corazón que finalmente aprendió a latir de nuevo. La vida continuó con su ritmo establecido durante las siguientes semanas. Javier trataba de mantener cierta distancia emocional, pero era una batalla perdida cuando Matías lo buscaba cada mañana con esa sonrisa que iluminaba todo a su paso. El niño había comenzado a contarle sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las maestras que le caían bien y las que no. Una tarde de mediados de junio, mientras trabajaban en la maquete, Matías mencionó algo que Javier escuchó a medias, demasiado concentrado en un reporte financiero urgente. «Tío Javier, el viernes es el festival del Día del Padre en mi escuela. Van a ir todos los papás y van a hacer actividades juntos». Javier apenas levantó la vista, asintiendo distraídamente mientras tecleaba cifras en su computadora portátil. «Qué bien, campeón. Seguro será muy divertido». Matías se quedó callado después de eso, sus pequeñas manos dejando de manipular las figuritas, pero Javier no notó el cambio en su energía.
Estaba demasiado absorto, cerrando un trato importante con inversionistas japoneses que no podía esperar. El viernes llegó con un cielo despejado y brillante sobre Puerto Vallarta. Javier se levantó temprano porque tenía una videoconferencia internacional programada para las 8 de la mañana que duraría varias horas. Desayunó rápido y se encerró en su oficina sin notar que Matías bajaba vestido con su mejor ropa. Una camisa blanca que Leticia había planchado con esmero y pantalones oscuros que solo usaba en ocasiones especiales. El niño apenas tocó su desayuno, empujando los huevos revueltos de un lado a otro del plato con el tenedor. «Mijo, tienes que comer bien para tener energía en la escuela», lo animó Leticia, acariciando su cabello con ternura. Matías levantó la mirada hacia ella, sus ojos oscuros cargados de una tristeza que partía el alma. «Mami, ¿crees que algún día tendré un papá como los otros niños?» Leticia sintió un nudo formarse en su garganta, sin saber qué responder a esa pregunta que la había perseguido desde que su hijo era lo suficientemente grande para notar la ausencia. Lo abrazó fuerte contra su pecho, besando su frente. «Eres el niño más amado del mundo, mi cielo. Y Dios tiene planes perfectos para nosotros, aunque a veces no los entendamos todavía». Matías asintió sin convicción. Terminó forzadamente su desayuno y tomó su mochila con pasos lentos. Leticia lo llevó a la escuela en autobús como cada día, despidiéndose con besos extras y palabras de aliento que trataban de llenar el vacío que ambos sabían que existía. Regresó a la mansión con el corazón pesado, limpiando mecánicamente, mientras pensaba en su hijo sentado solo en un salón lleno de niños acompañados por sus padres. Javier salió de su oficina alrededor de las 3 de la tarde, estirando los músculos entumecidos después de horas frente a la pantalla. La casa estaba extrañamente silenciosa, más de lo usual. «¿Dónde está Matías?», preguntó al encontrar a Leticia preparando la merienda en la cocina. Ella lo miró con ojos cansados que ocultaban una decepción que no expresó con palabras. «En la escuela todavía. Hoy era el festival del Día del Padre. Regresará en una hora más o menos». La realidad golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. El festival del Día del Padre. Matías se lo había mencionado días atrás y él ni siquiera había prestado atención, demasiado ocupado con sus negocios como para recordar algo que claramente era importante para el niño. Sintió las piernas débiles, apoyándose contra el marco de la puerta mientras procesaba lo que había hecho. Había repetido exactamente el comportamiento de su padre, eligiendo el trabajo sobre un niño que confiaba en él, ignorando una necesidad emocional por perseguir ganancias financieras. «Yo no recordé», murmuró, más para sí mismo que para Leticia. «Él me lo dijo y yo no escuché». Leticia limpió sus manos en el delantal, su expresión una mezcla de comprensión y dolor. «Matías entiende que usted es un hombre ocupado, señor Montiel. No se preocupe». Pero Javier sí se preocupaba, porque por primera vez en su vida adulta entendía el daño que causa la indiferencia disfrazada de responsabilidad laboral. Subió corriendo a su habitación, se cambió rápidamente a ropa casual y bajó las escaleras de 2 en 2. «¿A qué escuela va Matías?», preguntó con urgencia. Leticia le dio la dirección, confundida por la prisa repentina del patrón. Javier tomó las llaves de su auto, un vehículo de lujo que rara vez manejaba él mismo, y salió disparado hacia la escuela primaria al otro lado de la ciudad. El tráfico de Puerto Vallarta a esa hora era denso. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cada auto lento frente a él como un obstáculo personal. Llegó a la escuela cuando el festival estaba terminando. Se estacionó de manera descuidada y corrió hacia el patio principal, buscando desesperadamente entre el mar de padres e hijos. Escuchó risas, vio abrazos, observó fotografías siendo tomadas de recuerdos felices que durarían toda una vida. Y entonces lo vio. Matías estaba sentado solo en una banca bajo un árbol de bugambilias, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Su camisa blanca, tan cuidadosamente planchada, ahora tenía una mancha de jugo, probablemente de alguna actividad en la que participó sin entusiasmo. No lloraba,
pero su postura hablaba de una derrota silenciosa. Y en ese momento, Javier sintió su corazón romperse de una manera que todo el dinero del mundo no podría reparar. Javier se quedó paralizado observando a Matías desde la distancia, incapaz de moverse mientras una oleada de memorias lo golpeaba sin piedad. Se vio a sí mismo a los 8 años, sentado exactamente de la misma manera en una ceremonia escolar donde todos los padres habían acudido menos el suyo. Recordó cómo fingió no importarle cuando la maestra preguntó dónde estaba su papá, cómo mintió diciendo que tenía un viaje de negocios importante, cómo corrió al baño después para llorar en silencio donde nadie pudiera verlo. Recordó llegar a casa esa tarde y encontrar a su padre en la oficina, revisando documentos como si nada hubiera pasado. Cuando le reclamó entre lágrimas por qué no había ido, su padre ni siquiera levantó la vista de los papeles. Le dijo con voz fría que un hombre de verdad entiende que el trabajo es lo primero, que los sentimientos son debilidades que los exitosos no pueden permitirse. En ese momento, algo dentro del pequeño Javier se había roto para siempre, o al menos eso creía hasta ahora, hasta que vio a Matías sufriendo exactamente el mismo abandono que lo marcó de por vida. Antes de que pudiera procesarlo completamente, sus piernas se movieron solas. Caminó hacia el niño con pasos rápidos, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Matías levantó la vista al escuchar pisadas acercándose, y sus ojos se abrieron con sorpresa total al reconocer a Javier frente a él. «¿Tío Javier?», susurró incrédulo, como si pensara que estaba imaginando cosas. «¿Qué haces aquí?». Javier se arrodilló para quedar a la altura del niño, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que Matías nunca había visto en él. «Vine porque debí estar aquí desde el principio. Lo siento mucho, campeón. Lo siento tanto». Las palabras salieron cargadas de una emoción genuina que hizo que los ojos de Matías se llenaran de lágrimas contenidas durante horas. El niño se lanzó a sus brazos sin pensarlo, abrazándolo con una fuerza desesperada, y finalmente dejó salir el llanto que había reprimido todo el día. «Todos los niños tenían a sus papás menos yo», sollozó contra el hombro de Javier. «Me sentí tan solo, tío Javier, tan solo». Javier lo apretó contra su pecho, sus propias lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Acarició el cabello del niño con ternura infinita, meciendo suavemente, mientras murmuraba disculpas y promesas. Varios padres y maestros los observaban con curiosidad, pero a Javier no le importó en absoluto lo que pensaran. Solo importaba ese niño en sus brazos, ese niño que había llegado a amar más profundamente de lo que creyó posible amar a alguien. Se quedaron así durante varios minutos, hasta que el llanto de Matías se calmó y se convirtió en hipidos ocasionales. Javier se separó ligeramente para poder mirarlo a la cara, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Escúchame bien, Matías. Cometí un error terrible al no venir hoy, pero te prometo que nunca más volveré a fallarte así». Matías asintió, sus ojos rojizos pero brillando con esperanza renovada. «¿De verdad?». Javier sonrió a través de sus propias lágrimas, asintiendo con firmeza. «De verdad, porque tú eres lo más importante que me ha pasado en la vida, campeón». Esa noche, después de llevar a Matías de regreso a casa y verlo caer dormido exhausto emocionalmente, Javier se quedó solo en su oficina con la puerta cerrada. Caminó lentamente hacia la maquete de la ciudad, ahora iluminada solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Observó cada detalle que habían construido juntos durante semanas, cada historia que habían inventado, cada momento de conexión que lo había transformado sin que se diera cuenta. Y entonces vio algo que lo dejó sin respiración. En el parque central, junto a la familia de 3 que habían colocado semanas atrás, había una nueva adición que no recordaba haber puesto. Se acercó más, entornando los ojos en la penumbra, y reconoció las 3 figuritas. Era Leticia, Matías y él mismo. Matías debió haberlas colocado en algún momento reciente, creando su propia familia imaginaria en esa ciudad de sueños. Los había puesto juntos, sonriendo, como si ya fueran lo que secretamente deseaba que fueran.
Javier tomó la miniatura que lo representaba con manos temblorosas, observando cómo el niño lo había integrado en su mundo con una naturalidad hermosa. Las lágrimas que había contenido toda la tarde finalmente se desbordaron sin control. Lloró por el niño que fue y nunca sanó, por los años desperdiciados construyendo muros en lugar de puentes, por el miedo que casi le hace perder lo único real que había tenido en décadas. Lloró por Matías y su inocencia, por Leticia y su fortaleza, por la familia que habían formado sin planearlo. Pero también lloró de alivio, porque finalmente entendía lo que debía hacer. El ciclo que lo había aprisionado toda su vida podía romperse. No estaba destinado a repetir los errores de su padre. Podía elegir diferente, podía ser diferente. Podía ser el hombre que ese niño merecía, el hombre que esa mujer inspiraba, el hombre que siempre quiso ser pero nunca se atrevió. Se quedó ahí hasta el amanecer, sosteniendo esas figuritas en sus manos, tomando la decisión más importante de su vida. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de naranja y rosa sobre el Pacífico, Javier Montiel supo exactamente qué hacer. Porque algunas decisiones no se toman con la cabeza, sino con un corazón que finalmente aprendió a latir de nuevo. El lunes siguiente amaneció diferente. Javier se despertó con una claridad mental que no había experimentado en años, como si una niebla espesa finalmente se hubiera disipado de su mente. Se vistió con ropa sencilla, unos pantalones de mezclilla oscuros y una camisa blanca de algodón, dejando de lado los trajes formales que usaba como armadura. Bajó a la cocina donde Leticia preparaba el desayuno, y ella se sorprendió al verlo tan casual y temprano. «Buenos días, señor Montiel. ¿Desayuna aquí o llevo algo a su oficina?» Javier sonrió con una calidez que iluminó todo su rostro. «Aquí está perfecto. Y por favor, solo Javier. Creo que ya pasamos esa formalidad hace tiempo». Leticia asintió con las mejillas ligeramente sonrojadas, sirviendo huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién hechas. Matías apareció minutos después, todavía medio dormido, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Al ver a Javier en la mesa, su cara se iluminó completamente. «Buenos días, tío Javier. ¿Hoy también trabajaremos en la ciudad?» Javier tomó al niño de la mano con ternura, atrayéndolo para darle un abrazo matutino que sorprendió gratamente a Matías. «Hoy tengo algo especial planeado, campeón. ¿Qué te parece si después de la escuela salimos los tres a comer helado en el malecón?» Matías saltó emocionado, mirando a su madre buscando confirmación de que aquello era real. Leticia asintió con los ojos brillantes, conmovida por el cambio evidente en Javier. Desayunaron juntos entre risas y conversaciones animadas, como si fueran realmente una familia sin necesidad de títulos o definiciones. Después, mientras Leticia preparaba a Matías para la escuela, Javier hizo una llamada importante. Habló con su asistente, cancelando todas sus juntas de esa semana y delegando responsabilidades que antes consideraba intransferibles. Por primera vez en su carrera, eligió la vida sobre el trabajo sin sentirse culpable por ello. Cuando llegó la hora de llevar a Matías a la escuela, Javier tomó las llaves de su auto. «Hoy yo los llevo». El trayecto estuvo lleno de canciones que Matías cantaba desafinado desde el asiento trasero, haciéndolos reír a ambos. Javier observaba por el espejo retrovisor cómo Leticia interactuaba con su hijo, la paciencia infinita en sus gestos, el amor desbordante en cada mirada. Al llegar a la escuela, Matías se despidió con besos y abrazos, corriendo emocionado hacia sus compañeros para contarles sobre su nueva aventura. Javier y Leticia se quedaron en el auto durante varios minutos, el silencio entre ellos cargado de significado. «Gracias por darle tanta felicidad a mi hijo», murmuró Leticia finalmente. «No sabes cuánto significa para él tenerte en su vida». Javier giró para mirarla directamente, su corazón latiendo con fuerza ante lo que estaba a punto de decir. «Leticia, yo necesito decirte algo importante». Ella lo miró expectante, sus ojos color miel reflejando nerviosismo mezclado con esperanza. Javier tomó su mano entre las suyas, acariciando sus nudillos con los pulgares. «Me enamoré de ti».
Me enamoré de tu hijo. Me enamoré de la vida que construyeron en mi casa vacía. Leticia sintió las lágrimas brotar instantáneamente, llevándose la mano libre a la boca para contener un sollozo de felicidad. Javier, yo también, desde hace semanas pero pensé que era imposible, que nunca... Él se inclinó hacia ella, rozando suavemente su frente con la suya, en un gesto íntimo que transmitía más que 1000 palabras. Nada es imposible cuando se trata de amor verdadero. Y yo quiero intentarlo. Quiero ser el hombre que ustedes merecen. Se besaron con ternura bajo el sol de la mañana, sellando un compromiso que iba más allá de palabras y títulos. Esa tarde, Javier pasó horas preparándose para lo que haría al recoger a Matías de la escuela. Compró un ramo enorme de rosas blancas, las favoritas de Leticia según había notado, por las que ella compraba ocasionalmente para la casa. Llegó 10 minutos antes de la hora de salida, esperando nervioso junto a otros padres. Cuando los niños comenzaron a salir, Matías lo vio inmediatamente y corrió hacia él gritando emocionado: «Tío Javier, viniste por mí». Javier lo cargó en brazos, algo que nunca antes había hecho, girando con él mientras el niño reía a carcajadas. Leticia había llegado también, como cada tarde, y se quedó a distancia observando la escena con el corazón desbordado. Javier caminó hacia ella con Matías todavía en brazos y le extendió el ramo de rosas. Leticia Vargas, frente a toda esta escuela, frente a Dios y frente al niño más importante de nuestras vidas, quiero preguntarte algo. Se arrodilló con Matías todavía aferrado a su cuello, sacando de su bolsillo una cajita de terciopelo que contenía un anillo sencillo pero hermoso. Las personas alrededor comenzaron a detenerse, formando un círculo silencioso de testigos. ¿Quieres casarte conmigo y dejarme ser parte de su familia? ¿Dejarme ser el esposo que mereces y el padre que Matías necesita? Leticia cubría su boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras asentía una y otra vez sin poder articular palabras. Finalmente logró susurrar un sí entrecortado que resonó como música celestial en los oídos de Javier. Y Matías, comprendiendo finalmente lo que estaba sucediendo, abrazó a Javier con todas sus fuerzas, gritando lleno de alegría pura. 6 meses después, la mansión de Javier Montiel era irreconocible. Las paredes que antes reflejaban silencio, ahora resonaban constantemente con risas, música y conversaciones animadas. El jardín trasero tenía columpios nuevos y una casita del árbol que Javier había construido personalmente con Matías durante las tardes. La cocina siempre olía a algo delicioso, porque Leticia experimentaba con recetas nuevas que Javier y Matías probaban como críticos entusiastas. Los pasillos estaban decorados con dibujos de Matías pegados con orgullo en las paredes, algo impensable meses atrás. La oficina de Javier se había transformado también. La maquete seguía ahí, pero ahora compartía espacio con juguetes, libros infantiles y fotografías enmarcadas de momentos felices. En la pared principal colgaba el acta de adopción legal de Matías, firmada y sellada apenas 2 semanas atrás. Ese documento representaba más que un trámite legal. Era el símbolo de una promesa cumplida. Matías ahora llevaba legalmente el apellido Montiel, y cada vez que alguien lo llamaba así, el niño sonreía con un orgullo que derretía corazones. La boda había sido sencilla pero hermosa, celebrada en la playa al atardecer con solo amigos cercanos y algunos empleados que se habían convertido en familia. Leticia usó un vestido blanco y sencillo que la hacía lucir como un ángel, y Matías fue el portador de los anillos, cumpliendo su rol con una seriedad adorable. Cuando Javier pronunció sus votos, habló no solo de su amor por Leticia, sino también de su compromiso con Matías, prometiendo ser el padre que ambos merecían. No hubo ojo seco entre los presentes. Ahora, en una tarde soleada de diciembre, Javier estaba en el jardín enseñándole a Matías a andar en bicicleta. Habían comprado una azul brillante con rueditas de entrenamiento, pero el niño insistía en que ya estaba listo para quitarlas. «Tú puedes, campeón», lo animaba Javier corriendo junto a él, sosteniendo el asiento para darle estabilidad. «Yo te tengo, no te voy a soltar hasta que estés listo».
Matías pedaleaba con determinación, su lengua asomando entre los dientes por la concentración, y de repente encontró el equilibrio perfecto. «Papá, lo estoy haciendo. Mira, papá, estoy pedaleando solo». La palabra «papá» todavía hacía que el corazón de Javier diera un vuelco cada vez que la escuchaba. Matías había comenzado a llamarlo así naturalmente después de la adopción, y Javier nunca se cansaría de ese título que antes rechazaba con terror. Siguió corriendo junto a la bicicleta, gritando palabras de aliento mientras Matías ganaba confianza. Leticia los observaba desde la terraza, con una mano sobre su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada de 3 meses, una noticia que habían recibido con lágrimas de alegría apenas 2 semanas atrás. Matías estaba emocionadísimo con la idea de ser hermano mayor, ya planeando todas las cosas que le enseñaría al bebé. Javier había llorado cuando vio la prueba positiva, abrumado por la bendición de experimentar todo lo que siempre rechazó. Ahora tendría un hijo desde el principio, pero también tendría la sabiduría ganada de criar a Matías, de aprender a amar sin miedos paralizantes. Observaba a su esposa en la terraza, hermosa y radiante, y se preguntaba cómo había podido vivir tanto tiempo sin esto. Cuando Matías finalmente dominó la bicicleta y pedaleó solo por primera vez, Javier lo celebró como si hubiera ganado el campeonato mundial. Lo levantó en el aire, girando con él, mientras ambos reían, hasta que les dolió el estómago. Leticia se unió a ellos, y los 3 se abrazaron en el jardín que ya no era solo un espacio bonito, sino el escenario de memorias preciosas. «¿Sabes qué, papá?», dijo Matías con esa seriedad repentina que a veces adoptaba. «Cuando era más chiquito, le pedía a Dios todas las noches que me mandara un papá, y Él te mandó a ti». Javier sintió el nudo familiar en la garganta, arrodillándose para estar a la altura del niño. «Y yo le pedí a Dios que me enseñara a amar, aunque no sabía que lo necesitaba. Y Él me mandó a ustedes 2. Creo que Dios sabe exactamente lo que hace, ¿verdad?». Matías asintió con convicción absoluta, abrazándolo con esa fuerza pura que solo los niños poseen. Esa noche, después de acostar a Matías con el cuento de siempre y los besos de buenas noches, Javier y Leticia se sentaron en la terraza bajo las estrellas. «¿Alguna vez imaginaste que tu vida cambiaría así?», preguntó Leticia acurrucándose contra su pecho. Javier la estrechó fuerte, besando su frente con infinita ternura. «Jamás. Pasé 33 años construyendo una vida vacía porque tenía miedo de repetir errores del pasado. Pero ustedes me enseñaron que ser padre no es sobre genes o historia familiar. Es sobre aparecer cada día, sobre elegir amar incluso cuando da miedo, sobre romper cadenas que otros forjaron». Leticia sonrió en la oscuridad, entrelazando sus dedos con los de él. «Matías te adora. Eres exactamente el padre que siempre soñó tener». Javier cerró los ojos, sintiendo una paz profunda llenar cada rincón de su ser. La mansión detrás de ellos ya no era un monumento a la soledad, sino un hogar lleno de vida. Los muros que construyó para protegerse se habían convertido en cimientos para construir algo hermoso. Y el hombre que juró nunca tener hijos, ahora no podía imaginar la vida sin ellos. Porque el amor verdadero no repite ciclos rotos, crea nuevos comienzos llenos de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like. Dios tiene el poder de transformar los corazones más cerrados, de sanar las heridas más profundas y de crear familias donde menos lo esperamos. No importa qué ciclos de dolor hayas heredado, no importa qué miedos te paralicen, Él puede darte la valentía para elegir diferente. El amor de Dios es más fuerte que cualquier pasado, más grande que cualquier miedo, más poderoso que cualquier cadena que te aprisione. Que Dios bendiga tu vida con la misma transformación que bendijo a Javier, con el mismo amor incondicional que Leticia demostró, y con la misma capacidad de asombro que Matías conservó. Que encuentres el valor para derribar tus propios muros y construir puentes hacia quienes te aman. Que tu corazón se abra a las posibilidades infinitas que nacen cuando dejamos que el amor de Dios guíe nuestros pasos. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te guarde y te llene de bendiciones abundantes.
Amén.